Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de María Luisas, de tres mujeres llamadas María Luisa, las tres, que están las tres relacionadas con el Ducado de Parma y en cierta forma relacionadas con la monarquía española. También todas ellas aparecen, bueno, si no en monedas, también en medallas. Vamos a echar un vistazo para no confundirnos entre un personaje y otro. A lo mejor esto supone algo bastante básico para los que sean más aficionados a la historia, pero bueno, yo creo que puede ser alguna curiosidad así para un público más amplio y también una forma de sacarnos de líos y que cuando escuchemos a María Luisa y vemos finales del siglo XVIII o principios del XIX, pues enseguida ya nos colocamos y sabemos quién es quién. La primera de ellas es María Luisa de Parma. También se la llama a veces María Luisa de Borbón-Parma. Esta mujer fue la mujer de Carlos IV, la esposa de Carlos IV. Bueno, ella venía del Ducado de Parma y había nacido en Parma, por eso se le llama María Luisa de Parma, pero nunca fue duquesa de Parma. Era la tercera hija de Felipe I de Parma, que fue el que empezó la dinastía Borbón-Parma. Hay bastantes monedas de Felipe I de Parma. Este hombre era hijo de Felipe V y por tanto María Luisa de Parma era nieta de Felipe V de España, por supuesto. También, por otro lado, era nieta de Luis XV de Francia. O sea, digamos que esta mujer tenía ahí un rancio abolengo, ¿no? Bueno, pues esta mujer, María Luisa de Parma, se casó con Carlos IV, que era su primo, y bueno, pues hay que decir que también tiene representación medallística, no numismática. No aparece en monedas, pero sí aparece en medallas. Y aparece, bueno, pues en un conjunto significativo de medallas. O sea, hubo bastantes medallas relacionadas con su boda, ¿no? Donde aparecen Carlos IV y María Luisa de Parma. Bueno, Carlos IV, o quien iba a ser Carlos IV, porque todavía era príncipe de Asturias, ¿no? En ellas también, muchas de esas medallas aparece también Carlos III. Y luego, bueno, pues hay algunas otras medallas así que conmemoran efemérides en las que aparece también, aparte de Carlos IV, aparece María Luisa de Parma. De hecho, varias de ellas acuñadas en México, curiosamente, ¿no? Otras en Madrid. Así que bueno, tenemos que María Luisa de Parma aparece sobre todo, o aparece exclusivamente, en medallas. Por cierto, que esta mujer era una pedazo de mujer. O sea, esta señora tuvo 24 embarazos, nada menos. 24 embarazos. Entre ellos fueron 10 de ellos abortos. ¿Vale? Y bueno, fue la madre de Fernando VII, entre otros, ¿no? Entre otra gente importante. Y lo más curioso de todo esto es que ella, cuando estaba en su lecho de muerte, debió de confesar a su confesor, que era Fray Juan de Almaraz, le dijo que ninguno de sus hijos era de Carlos IV. O sea que técnicamente la dinastía Borbón acabó con Carlos IV, porque Fernando VII, pues vaya usted a saber quién era el padre, ¿no? Eso lo sabrá la señora María Luisa. O sea, la señora tuvo 24 embarazos, tuvo 14 hijos, nada menos, y ninguno era del padre. O sea, una fenómena, la señora. Bueno, bien, pues esta es María Luisa de Parma, que, como digo, no fue duquesa de Parma. Bien, la siguiente María Luisa fue su hija, María Luisa de Borbón. María Luisa de Borbón fue hermana de Fernando VII y se casó también con un primo suyo que era Luis de Etruria. Luis de Etruria fue un personaje que en principio iba a heredar el ducado de Parma, porque era el hijo del duque de Parma, pero resulta que, bueno, pues Napoleón conquistó o se anexionó el ducado de Parma, lo anexionó el Imperio francés y entonces pues creó un reino que era el reino de Etruria y se lo dio a la casa Borbón-Parma un poco en compensación. Bien, entonces este Luis, pues en vez de ser duque de Parma, acabó siendo rey de Etruria. Por lo tanto, María Luisa de Borbón acabó siendo reina consorte de Etruria y, bueno, pues en principio podría reclamar el ducado de Parma.
digamos que podría reclamar su marido, obviamente, no ella. Bueno, Luis de Etruria falleció muy joven y el reino de Etruria pasó a su hijo, a Luis II de Etruria, cuando nada más tenía 4 años. Entonces esta María Luisa de Borbón acabó siendo reina consorte de Etruria entre 1803 y 1807. Claro, reina consorte de Etruria, pero realmente lo que ellos ansiarían sería tener el ducado de Parma para ellos. Lo que pasa es que en el Congreso de Viena ese ducado de Parma se lo dieron a otra persona, a otra mujer, y a ellos les dieron un ducado mucho más pequeño que era el ducado de Luca. Entonces, esta María Luisa de Borbón, a pesar de poder reclamar el ducado de Parma, o técnicamente podría haber sido suyo, lo que le dieron fue el ducado de Luca y fue duquesa y gobernante de Luca, pues a partir de 1815 hasta su muerte, que creo que fue en 1824. Aquí estoy hablando de memoria. Así que aquí tenemos este segundo personaje, como digo, que fue María Luisa de Borbón, reina, primero consorte y luego reina regente de Etruria y después duquesa de Luca. Como duquesa de Luca, que yo sepa, no hizo monedas. Como reina regente de Etruria, sí que aparece en monedas. De hecho, en todas las monedas en las que aparece su hijo, Luis II de Parma, en todas ellas siempre viene el niño acompañado de la reina regente. Así que María Luisa de Borbón tiene una amplia representación numismática dentro de los pocos años que estuvo como reina regente de Etruria. A mayores de ello también se acuñaron medallas que muestran a María Luisa de Borbón. Y finalmente tenemos a María Luisa de Austria. María Luisa de Austria fue un personaje realmente complejo, de estos que también cambian mucho con el tiempo. Fue la hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y se casó con Napoleón, fue la segunda mujer de Napoleón, nada menos. ¿Qué pasó? Pues que en el Congreso de Viena, un poco de forma de compensar a María Luisa de Austria, lo que hicieron fue darle el ducado de Parma. O sea, María Luisa de Austria acabó siendo, por obra y gracia del Congreso de Viena, duquesa de Parma. Entonces, ese personaje que os decía, que le había arrebatado el ducado de Parma a María Luisa de Borbón, fue María Luisa de Austria. Pero lo que le dijeron a María Luisa de Austria fue que ella iba a ser duquesa de Parma vitalicia, pero era un título que no podía ser heredado. O sea, su hijo no iba a ser duque de Parma. ¿Por qué? Pues porque nadie quería que un hijo de Napoleón Bonaparte acabase en un ducado europeo, tan importante como el de Parma. Entonces lo que le dijeron es, mira, primero tú vas a estar toda tu vida como duquesa de Parma, pero cuando tú fallezcas, esto vuelve a la dinastía Borbón-Parma. Entonces, esos duques de Luca, que les han dado ahí ese ducado pequeñito para que se entretengan, bueno, pues cuando tú fallezcas, serán duques de Parma. Entonces fue el hijo de María Luisa de Borbón, ese Luis II de Etruria, acabó siendo duque de Parma por un tiempo muy breve y pasó a la historia como Carlos II de Parma. Vale, en cualquier caso, esta María Luisa de Austria fue la que fue duquesa de Parma entre 1815 y su muerte, que fue en 1847. De nuevo, la fecha de la muerte la estoy diciendo de memoria. Y en este tiempo, en estos años, acuñó bastante moneda y además monedas muy bonitas, muy vistosas, con unos retratos preciosos, monedas de oro, monedas de plata, que seguían la metrología de la moneda francesa, o sea, lo que después sería la metrología de la Unión Monetaria Latina. Dediqué hace 3 años, una cosa así, un artículo a hablar de las monedas de María Luisa de Austria y la verdad es que me siguen pareciendo preciosísimas. Y bueno, pues esto es lo que os quería comentar de las 3 María Luisas, para que las tengamos todos encajados. María Luisa de Parma, que no fue duquesa de Parma, sino que fue la esposa de Carlos IV. María Luisa de Borbón, que podría haber sido duquesa de Parma, pero acabó siendo reina de Etruria y duquesa de Luca después.
y María Luisa de Austria, que fue la mujer de Napoleón y acabó siendo duquesa de Parma. Además de estas tres, hay otra María Luisa de Borbón-Parma. Esta ya es posterior, esta no suele generar ningún conflicto así de confusión. Es de finales del 19. También ella fue, pues princesa de Parma. Digamos que esta mujer sería la tataranieta de María Luisa de Borbón. Bueno, ya digamos que nació cuando en plena reunificación italiana, o sea, ya no le quedaba ningún territorio así como reina, ni mucho menos, ni como duquesa, ningún territorio que gobernar, pero se casó con el rey Fernando I de Bulgaria y fue también la madre del zar Boris III. Bueno, ya esa digamos que pilla bastante más tarde, tampoco hay monedas con su busto, sí que hay alguna medalla, pero no hay monedas. Bueno, esta cuarta, como digo, no suele generar confusión. Las tres primeras sí que al menos a mí me han generado confusión y por eso quería comentaros mi pequeño aprendizaje. Yo espero que os haya resultado útil el podcast, que hayáis aprendido algo, que os haya despertado hambre para investigar un poquito más por vuestra cuenta sobre estos personajes femeninos, estas reinas que muchas veces tuvieron mucha importancia en las cortes y de las que muchas veces nos olvidamos. Y nada, sin más, me despido, un saludo y hasta pronto.